Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video de electrónica. El día de hoy hablaremos sobre los circuitos en paralelo. No importa si eres un apasionado del electrónico o si estás descubriendo este mundo por primera vez, este video está diseñado para brindarte una explicación detallada y clara, sin perder el factor divertido. Así que prepárate para una experiencia electrificante y educativa. Comencemos nuestra emocionante aventura en los circuitos en paralelo. ¿Qué es un circuito en paralelo? Un circuito en paralelo es aquel en el que los componentes están conectados de manera simultánea, uno al lado de otro. La corriente se divide entre los componentes y cada uno tiene su propio camino de corriente. Como podemos observar, tenemos un circuito, un diagrama, en el cual tenemos el esquemático con simbología y tenemos un esquemático con los componentes en 2D, segunda dimensión. Característica de los circuitos en serie. Vamos a hablar de 4 características. Estas características son esenciales para comprender cómo se comportan los circuitos en paralelo. La división de corriente, la tensión constante, la reducción de la resistencia total y la independencia del funcionamiento son elementos clave que debemos tener en cuenta al trabajar con este tipo de circuitos. División de corriente. En un circuito en paralelo, la corriente se divide entre los diferentes componentes conectados. Cada componente tiene su propio camino de corriente, lo que permite que fluya corrientes distintas simultáneamente. Ejemplo, cuando tienes dos LED conectados en paralelo en un circuito, cada LED puede consumir 10 mA de corriente de forma independiente. Sin embargo, al estar conectados en paralelo, la corriente total del circuito será la suma de las corrientes de cada LED. Por lo tanto, en este caso, la corriente total del circuito será de 20 mA, dado que cada LED consume 10 mA. Como podemos observar en la imagen, la suma de las corrientes de estos dos LED conforman 20 mA. Resistencia total disminuye. A medida que se agregan más componentes en paralelo, la resistencia total del circuito disminuye. Esto se debe a que la corriente se divide entre los diferentes caminos disponibles, lo que reduce la resistencia efectiva del circuito. Vamos a colocar un ejemplo. Prácticamente este ejemplo nace de la reducción de resistencias o simplificación. Al simplificar las resistencias del circuito en paralelo, observamos que la resistencia efectiva del circuito disminuye. Si añadimos más resistencias en paralelo, la resistencia efectiva se vuelve aún más pequeña. Para reducir resistencias utilizaremos la siguiente fórmula: R1 por R2 dividido por R1 más R2. Siempre debemos tener en cuenta que al simplificar las resistencias, el valor resultante será menor que la menor resistencia en esta simplificación. Tenemos como ejemplo que resistencia 1 tiene 330 ohmios y resistencia número 2 tiene 220 ohmios, ¿sí? Y nuestro resultado, después de la fórmula, nos da una resistencia de 132 ohmios. Podemos verificar que la resistencia efectivamente es menor que R2, ¿sí? Que es la menor de nuestras dos resistencias. Tensión constante. En un circuito en paralelo, la tensión es la misma en todos los componentes. Esto significa que todos los componentes están conectados directamente a la misma fuente de voltaje y tienen la misma diferencia de potencial. Supongamos que tenemos un circuito en paralelo con dos LED y dos resistencias conectados a la fuente de voltaje de 12 voltios. Además, cada LED tiene una resistencia en serie para limitar la corriente. En un circuito en paralelo, la tensión es la misma que en todos los componentes. En este caso, todos los componentes están conectados directamente a la fuente de 12 voltios, por lo que tienen la misma diferencia de potencial. Ambos LED recibirán la tensión de 12 voltios en el circuito. La resistencia en serie de cada LED ayuda a limitar la corriente que fluye a través de ellos para protegerlos. Como podemos observar en el gráfico, tengo representado con 2 voltímetros para que puedan observar que ingresan la misma fuente de voltaje, quiere decir 12 voltios, a cada uno de los LED por separado. Pero antes de que ingrese al LED, nosotros debemos colocar una resistencia en serie, que en este caso sería 980 ohmios. Y como podemos observar, su amperaje se suma, 10 y 10, 20 mA. Independencia de funcionamiento. En un circuito en paralelo, si uno de los componentes se desconectan o deja de funcionar, los demás componentes continúan recibiendo corriente y funcionando correctamente. Cada componente es independiente de los otros en términos de funcionamiento. Como podemos observar en la imagen, el funcionamiento es independiente.
Ejemplo, en un circuito en paralelo, la independencia del funcionamiento es una característica importante. Por ejemplo, si tenemos 3 bombillas conectadas en paralelo y una de ellas se quema o se desconecta, las otras 2 seguirán encendidas. Esto se debe a que en un circuito en paralelo, cada componente tiene su propio camino de corriente y cualquier interrupción no afectará el funcionamiento de los demás. Como podemos observar en la imagen, al lado izquierdo tenemos 3 LED encendidos con su respectiva resistencia, pero al lado derecho tenemos que la resistencia y el LED que se encuentran en el centro se encuentran desconectados. Y como podemos ver, no ha afectado nuestro circuito. No se han apagado los otros 2 LED. Un punto más que podemos observar es que la corriente ha disminuido, ya que un LED se encuentra desconectado. Beneficios y aplicaciones de los circuitos en paralelo. Tenemos facilidad de mantenimiento, mayor capacidad de corriente, flexibilidad de diseño, respuesta rápida y mayor disponibilidad de componentes. Vamos a hablar sobre la mayor disponibilidad de componentes. Los componentes individuales en un circuito en paralelo pueden ser más fácilmente reemplazados o intercambiados. Si uno de los componentes se vuelve obsoleto o está fuera de servicio, puede ser reemplazado sin afectar el funcionamiento de los demás componentes. Un ejemplo rápido, podemos observar que en un circuito tenemos 4 LED. En esos 4 LED nosotros ya no vamos a necesitar uno. Y si fuera en serie, se dañaría todo y habría que volver a calcular la resistencia y eso dañaría todo el circuito, y si tienes placa PCB, volverla a iniciar desde cero. Pero sin embargo, si nuestro circuito es en paralelo, lo único que hacemos es retirar el LED y la resistencia, o simplemente retirando el LED ya no habría paso de corriente, y así no afectaría todo el circuito. Aplicaciones y ejemplos prácticos de circuitos en paralelo. Los circuitos en paralelo se utilizan comúnmente en los sistemas de iluminación residencial. Varios focos o bombillas se conectan en serie para garantizar que si una bombilla se quema, las demás sigan funcionando sin interrupción. Sistemas de audio. En los sistemas de audio, los altavoces se conectan en paralelo para compartir la carga eléctrica y garantizar una distribución uniforme de la potencia. Esto permite que los altavoces funcionen correctamente y evita la sobrecarga de un solo altavoz. Sistema de alimentación eléctrica. Los circuitos en paralelo se utilizan en sistemas de alimentación eléctrica, como paneles solares y baterías, para aumentar la capacidad de corriente y garantizar un suministro de energía confiable y estable. Tenemos como ejemplo 2 paneles diferentes en paralelo. Como podemos observar, uno tiene 12 voltios y 10 amperios, el segundo tiene 12 voltios pero 5 amperios. Al estar conectados en paralelo, se suma el amperaje, pero su voltaje sigue siendo igual. Electrodomésticos. Los electrodomésticos como refrigeradores, lavadoras y aires acondicionados pueden utilizar circuitos en paralelo para distribuir la carga eléctrica y garantizar el funcionamiento adecuado de los diferentes componentes del electrodoméstico. Ventaja de los circuitos en paralelo. Tenemos la fiabilidad y redundancia, tenemos facilidad de diagnóstico y solución de problemas, y tenemos mayor eficiencia energética. El punto número 3, en ciertos casos sí se puede reducir la energía, en otros casos no, ¿sí? Hay que tener en cuenta que cuando trabajamos en serie la misma corriente recorre todos los componentes, pero si trabajamos en paralelo se van sumando las corrientes, por lo cual sería un desgaste. Pero sin embargo, sí hay casos donde el circuito en paralelo puede ofrecer la mayor eficiencia energética al dividir las cargas entre los diferentes componentes. Desventajas: mayor complejidad de cableado, mayor consumo de energía, mayor costo de componentes. Los circuitos en paralelo pueden requerir cableado más complejo en comparación que los circuitos en serie. Recordemos que los circuitos en serie se encuentran encadenados uno tras otro, mientras que en el circuito en paralelo se encuentran uno al lado de otro, pero sin estar conectados en cadena. Entonces esto equivale a que vamos a gastar más componentes, más costos, más cables y, si es necesario, una PCB mucho más grande. Consejos finales y precauciones de seguridad para circuitos en paralelo. Número 1. Planifica y diseña cuidadosamente. Número 2. Utiliza componentes de calidad. Número 3. Mantén el circuito ventilado. Número 4. Supervisa el circuito en todo momento. Para nosotros como creadores primerizos debemos tener en cuenta que debemos analizar muy bien el esquemático antes de llevarlo al estado físico. Y si tenemos un componente que calienta, mantenerlo siempre ventilado.
y supervisar que el circuito en todo momento funcione correctamente y no haga ninguna chispa ni malos olores. Muchas gracias, espero les haya gustado el video de hoy y espero verlos en un próximo video. Si tienes alguna pregunta te adjunto mi correo electrónico, mi número celular y mi página de red social.